Bienvenidos a un nuevo video de las tutorías Bryce. Hoy veremos las reglas de los polinomios en operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíces. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, en una función cuadrática, por qué no se agrupan todos los términos. O en una multiplicación de x por x, por ejemplo, que nos quede x al cuadrado. En raíces, por ejemplo, o potencia de potencia, cómo se realizan los cálculos, ¿sí? Cómo se agrupan o se desagrupan las distributivas y demás. Tengan en cuenta que esto también fue visto en otros videos, pero en particular ahora vamos a ver algunas de las reglas y de los trucos y demás para poder ir resolviendo. Vamos a por ello. Arranquemos con ejercicios de suma y resta. En este caso lo que vamos a tener es, dentro de las operaciones de los polinomios, por ejemplo, cuando son diferentes los grados, el grado es el exponente, o sea, cuando hablemos de grado, por ejemplo, este es de grado 2, este es de grado 1, este de grado 0, estamos hablando de la potencia que tienen. Cuando hablemos de polinomios, cuando ustedes le digan un polinomio de grado 2, sería una función o una ecuación cuadrática. Por ejemplo, acá tenemos el primer término es cuadrático, lineal e independiente o grado constante, por ejemplo, grado C. En este caso, por ejemplo, sería una típica función o ecuación cuadrática, ¿sí? Que ya hemos visto en otros videos. En este caso, fíjense que siempre que nosotros lo veíamos en otros videos, nunca lo juntaba. ¿Por qué? Porque tienen grados diferentes. Cuando los grados son diferentes, no se agrupan, ¿sí? Es como el típico juego ese que le dicen manzana sin naranja, ¿sí? No se pueden juntar, no se pueden sumar directamente y hacer una sola cosa. Tengo manzana y tengo naranja. En este caso lo mismo, tengo x al cuadrado, x lineal y x constante o directamente el numerito solo. Cuando es suma y resta no se pueden agrupar si tienen diferente exponente o diferente grado. Este queda igual. En el caso de abajo, fíjense que tiene grado 1 en ambos casos. O sea, cuando no está puesta la parte de la potencia, por ejemplo, como en este caso, o estos que teníamos acá, se dice que es de grado 1 y directamente no se pone porque no afecta al tercio. En este caso los agregamos para que sepan cómo queda y tienen la misma potencia, ¿sí? El mismo grado. Entonces, en ese caso sí se pueden juntar, aun si la naturaleza de los valores es diferente. Por ejemplo, en este caso son dos enteros, no hay drama, pero por ejemplo acá yo les puse 1 con coma y enteros, o pueden ser 1 con coma, un entero y un fraccionario, es lo mismo. Tienen que ver las potencias, por ejemplo acá las potencias también son iguales, las 3 son al cubo, ¿sí? Igual a 3, y en este caso los dos son de grado 1. Entonces en ese caso sí se pueden sumar y restar. ¿Y qué es lo que se suma y se resta? Ahí es justamente lo que se llaman coeficientes. Los coeficientes son los números que están delante de la variable o delante de la x o delante del término que estamos utilizando. En este caso los coeficientes son 4 y 8. Se suman esos, nos quedaría 12x, ¿sí? Porque ambos tienen x. Y las potencias no se suman, quedan como está. O sea, es 12x o 12x a la 1. Ténganlo en cuenta, piénsenlo ustedes como si ustedes estuvieran viendo la x como si fuera metros. En lugar de ser un valor en sí, imaginemos que es una unidad o una magnitud. En este caso, metros. Si ustedes están sumando 4 metros más 8 metros, al fin y al cabo tenemos 12 metros. No metros cuadrados o metros lo que sea, 12 metros. Cuando es suma y resta, la potencia queda como está. Imaginen ese ejercicio de longitud de metros y se van a acordar, ¿sí? Después cuando vemos lo de multiplicación ahí vamos a ver el otro. En el caso de abajo vamos a seguir con metros para que tengan una idea de cómo es y sería en este caso metros cúbicos. Los metros cúbicos se utilizan en volumen. Entonces en este caso imaginemos que los tres son medidas de metros cúbicos, ¿sí? De volumen. Entonces en este caso de nuevo lo que se suman son los coeficientes. Como en otros casos anteriores que hemos visto, recuerden que cuando el numerito no está es un 1. Está el término pero no está el coeficiente explícito, quiere decir que es un 1. Entonces acá tengo 0,5 más 1 menos 0,2. También tengan en cuenta, por si hay alguno que está 0,2, bueno, 0,2 es lo mismo de 0,20, ¿sí? Recuerden que el 0 a la derecha, después de un número decimal, no tiene valor, digamos, ¿sí? Entonces se puede poner 0,2 o 0,20. En este caso, 0,5 más 1 me queda 1,5 menos 0,2. Entonces acá me quedaría 1,3 x al cubo. O sea, supongamos que de nuevo estamos en metros, sería 1,3 metros cúbicos. Entonces, de nuevo, como estamos hablando de suma y resta, no se suman los exponentes, quedan como están. Lo mismo si tenemos los coeficientes, como dije, fraccionarios y demás. Pasemos a multiplicación y división, que vamos a ver cómo nos queda. Acá estamos con el tema de la multiplicación, ¿sí? Acá tenemos varios ejercicios, después a lo último vamos a ver estos dos. Uno de un poco más integrado, ya con paréntesis, y uno con potencia fraccionaria. Pero igualmente se están multiplicando. En este caso, la multiplicación se da a nivel del renglón, digamos, o sea, a nivel de los coeficientes y no de las potencias. Cuando multiplico, trabajando con polinomios o con este tipo de monomios, vamos a multiplicar a nivel de renglón, o sea los coeficientes, y las potencias se van a sumar. Siempre que yo esté multiplicando, las potencias se suman. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos, acuérdense que no estaba puesto las potencias, así como en el de abajo, entonces es grado 1. Multiplico los coeficientes. 8 por 3 me queda 24. 24x cuadrado. Que esto sucede, esto lo pueden ver en los videos de cuadrática cuando hacemos factoreo, por ejemplo, y hacemos la distributiva con el factoreo o con la forma canónica de las funciones cuando hablamos de cuadrática, y trabajamos con x por x, nos queda x cuadrado. En el caso de abajo, también multiplico, se suman las potencias. Entonces fíjense que acá tengo un 2 y un 5, me quedaría en realidad x a la séptima, ¿sí? O x a la 7. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Fíjense que si yo esto lo distribuyo, o sea, repetiría 2 veces x y acá repetiría 5 veces x.
Como yo estoy sumando, me quedarían 2 más 5, 7 veces x. O sea, 7 veces multiplicaría la x. Acá los coeficientes es un 1 y un 1, entonces acá directamente no se modifica, no hace falta ponerlo, ¿sí? 1 por 1. Tengan en cuenta, por ejemplo, en este de acá abajo, ya que está así, lo vemos de este modo. Acá es un 1 y un medio. 1 por un medio o 1 por 0,5, me queda la multiplicación por 1, no lo afecta. Un medio de x al, ¿cuánto? Al cuadrado. Fíjense, grado 1, acá no lo voy a poner, así ya lo ven con respecto al primero. Y se suman las potencias. ¿A qué voy con esto? Cuando yo multiplico, sumo las potencias. Tengan en cuenta eso. Es como dijimos hace un rato con el tema de los metros. Imaginemos que las x son metros. Supongamos que la tenemos acá arriba. 8 metros por 3 metros. ¿Esto qué podría ser? Por ejemplo, longitudes. En una habitación de 8 metros por 3 metros. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la superficie abarcada? Bueno, es de 24 metros cuadrados. En ese caso, como yo estaría calculando la superficie, o sea, estaría multiplicando, me quedaría metros cuadrados. Por eso se suman las potencias cuando estoy trabajando con multiplicación. De nuevo, acuérdense, por ejemplo, de superficie, o en este caso metros cuadrados, metros a la séptima, o metros a la 7, o x a la 7, perdón, y x al cuadrado. Acá ya más o menos tenemos un pantallazo. Siempre que multiplico, sumo. Listo, ahí ya quedó aclarado. Vamos con esta. Estas también son de multiplicación, pero en este caso ya está combinado con una suma y un paréntesis. En videos anteriores yo les expliqué cómo es el orden de las operaciones. En este caso, primero se resuelve el paréntesis y lo que hay dentro. Si esto no lo podemos resolver, porque en este caso, como dijimos antes, es 1 con x, o sea, 1 de grado 1 y 1 de grado 0. Son diferentes grados, por lo tanto no se pueden juntar. Por lo que, como no se puede resolver el paréntesis, pasamos a la parte de afuera. Acá acuérdense, también está en la regla de las operaciones, acá hay una multiplicación. Entonces lo que se hace es distributiva. Se distribuye la parte que está por fuera con los términos adentro. Fíjense, si yo tomo solamente esta parte sería menos 3 por 1. Me queda menos 3 x al cuadrado. O sea que tengo menos 3x al cuadrado. Y la segunda sería así. Fíjense que es muy parecido al de acá. Menos 3 por 8, o sea por 8 positivo, me queda menos 24. Este tiene x y este no. O sea, este es de grado 1 y este es de grado 0. En ese caso yo lo que estoy haciendo es sumando las potencias. Entonces me queda menos 24x a la 1. Entonces, menos 24x a la 1. Vamos a agregarlo. En este caso, fíjense que los dos de adentro del paréntesis serán positivos y acá hay una resta. ¿Qué es lo que hace? Altera los signos de la parte de adentro. Este también está en otro video, que igual acá les voy a dejar, les voy a ir dejando las tarjetas. Está en otro video que se llama regla de los signos, ¿sí? Ahí está explicado cómo es la distributiva con un signo negativo por fuera. Una vez hecho este, pasamos al otro. En este caso tenemos una potencia fraccionaria. La potencia fraccionaria lo que nos identifica es una raíz, ¿sí? En este caso una raíz cuadrada. O sea, es como que esta x estuviera raíz cuadrada de x. Si a nosotros nos presentara una situación así, por ejemplo, esto sería lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, como yo no puedo multiplicar esto directamente porque esto es una raíz y esto es una potencia, entonces lo primero que se hace es pasar la raíz a potencia fraccionaria y luego se hace, entonces acá sumo y me daría un medio o 0,5 y 4. Vamos a ponerlo con coma, sería 4,5. Entonces me quedaría x a la 4,5 o x a la 9 medios. Recuerden siempre, si multiplico, sumo las potencias, ¿sí? Y no se pueden juntar cosas que tienen diferente grado o diferente potencia. Pasemos a la división, que es muy similar, pero en ese caso cambia de suma a raíz. Vamos a trabajar con división y fracciones. Ahora lo que tenemos es, por ejemplo, cuando dividimos, los exponentes se van a restar. Multiplicación se suman, ¿sí? Acá yo les puse, por ejemplo, para que ya lo tengan como dato, el del grado ya lo teníamos, y por ejemplo, metros más metros o metros menos metros, me quedan metros finalmente, y metro por metro me quedan metros al cuadrado. O sea, acá se suman las potencias y acá queda como... Ahora vamos con la división. En la división se restan las potencias, ¿sí? Se divide a nivel de renglón, o sea, los coeficientes, y se restan las potencias. Entonces acá me quedan 12 dividido 6, me queda 2x a la 1. O 2x, simplemente. ¿Por qué? Porque acá se bajarían las potencias. 5 menos 4 me queda grado 1. Vamos con este de acá. Este sería 7 dividido 1, me queda 7. X dividido x, ¿sí? Como hicimos antes, es un número dividido por sí mismo, ¿sí? O una unidad dividida por sí misma. Entonces, en este caso, x dividido x me queda x a la 0. Y como dijimos que x a la 0 o cualquier número elevado a la 0 me da 1, esto es lo mismo que decir 7. Lo mismo que si acá ustedes tienen 7x a la quinta dividido x a la quinta. Como es a la quinta y a la quinta, se restan, digamos, las potencias, se divide y me queda simplemente 7, o sea, el coeficiente solamente. En el caso de este de acá, recuerden que es lo mismo que si yo lo anotara de esta forma. Esto también tengan en cuenta que pueden verlo así con una barrita, que es como el tradicional división de hace un par de años atrás. En este caso lo ven con 2 puntos, lo vemos directamente nosotros, o lo podemos ver como fracción. Entonces, en forma fraccionaria, lo mismo, se restan las potencias, los coeficientes. Entonces, 9 dividido 1 me queda 9x a la, acá es donde la diferencia.
Fíjense que acá es grado 2 y grado 3. Se restan, ¿sí? Y sería 2 menos 3 me queda menos 1. O sea que sería x a la menos 1. En ese caso después lo vamos a ver bien con el tema de las potencias. Pero la potencia de signo negativo lo que hace es invierte el signo. Lo que hace es invertir el valor. O sea que me queda 9 sobre x. Fíjense que acá si yo simplificara me quedaría una x en el denominador. O sea, este se neutralizaría y me quedaría acá una sola x. 9 sobre x o 9x a la menos 1. Un indicio que después en próximos videos vamos a ver lo que son las potencias negativas y las potencias fraccionarias. Pasemos a estos dos ejercicios que de nuevo son un poquito más complejos que los anteriores. En este caso, esta x está dividiendo a ambos términos. Estos términos se están sumando. Como son de grados diferentes, grado 3 y grado 2, o sea, cúbica y cuadrática, por ejemplo, este pedacito solamente de arriba sería un polinomio de grado 3. Cuando veamos específicamente los polinomios, ahí vamos a ver en específico los grados y demás. Pero en este caso es más que nada las reglas de las operaciones. En este caso, estos dos no se pueden juntar. Entonces, lo que nos quedaría es hacer la división. Esta x se está dividiendo a todo. Como propiedad, acuérdense cuando ustedes hacen las fracciones normales de números, o sea, genéricas, este dato se puede separar y se puede ir a cada uno de los términos. Entonces no hace falta la x total, sino en par. Y acá básicamente nos queda lo mismo que este. ¿Sí? Una mezcla entre el de arriba y este de acá abajo. Entonces, acá serían los coeficientes en los cuatro casos, o sea, en los dos numeradores y denominadores es 1. Entonces no se modifica, solo trabajamos con las x. En este caso me queda, acá es 3 y acá es 1, o sea que me queda x al cuadrado. O sea, le bajo un grado. Y acá lo mismo, de grado 2 y acá grado 1 baja a grado 1. O sea que esta división de acá me queda x al cuadrado más x. Esa es una de las formas de hacerlo. Y esta de acá abajo es como una mezcla de cálculos combinados, digamos, para ver cómo se resolvía. En un video anterior que vimos las reglas de las operaciones, ¿sí? Ahí les expliqué cómo se resuelve primero la división, de ahí la resta, a su vez que se resuelve de izquierda a derecha si no hubiera pared. Acá lo primero que me centro es en la división. Separo en términos y resuelvo primero la división y después la suma. Entonces, en este caso, divido, ¿sí? Son como los casos anteriores, los primeros. Resto las potencias, me quedaría x a la 1. Y este 7... vamos a anotarlo, 7 más x a la 1. Como de nuevo tienen diferente grado, este es 7x a la 0 y este es x a la 1, entonces directamente se deja como está. Lo que podemos hacer es neutralizar la potencia y anotarlo como está, ¿sí? Y ahí nos quedaría el ejercicio. Pasemos a lo que es raíces y potencias en el caso de operaciones con polinomios. Bueno, ahora tenemos el tema de las potencias. Veamos que en este caso, cuando trabajamos con potencia, con polinomios, vamos a tener potencia de potencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá tenemos 3x al cuadrado elevado al cubo o elevado a la 3. En ese caso, en el cual tenemos potencia de potencia, lo que vamos a hacer es multiplicar. Veamos el caso, por ejemplo, en el de acá, que nosotros tendríamos 3x al cuadrado. Lo tendríamos de este modo, ¿sí? Que después lo vamos a ver acá con los paréntesis. Esto es como si esta parte de acá abajo la estuviéramos repitiendo 3 veces. Si yo la repito 3 veces, fíjense que la potencia esta se va y me queda todo por multiplicación. Si abajo multiplico, arriba dijimos que sumo. Entonces fíjense que me quedaría 2 más 2, 4 más 2, 6. O sea, me quedaría x a la 6. Y fíjense que si acá yo multiplico, 2 por 3, 6, me queda x a la 6. De ahí viene el caso de potencia se multiplica. Entonces veamos acá cómo nos queda ya directamente. En este caso, como dijimos, la potencia también se distribuye al número y a las x. O sea, en realidad en este caso a la potencia, ¿no? Pero bueno, al número, al coeficiente y a la variable. Entonces 3 al cubo sería 3 por 3, 9, por 3, 27x, 27x a la 6. Ese sería el resultado de esta potencia. Este de acá, fíjense que de nuevo está el truco, todos son por multiplicación. La cuestión de que hay un 0, o sea, 3 por 0. O sea, x al cubo elevado a la 0. Entonces acá multiplico, 3 por 0 me queda y sería x a la 0. O sea que esto inicialmente me queda x a la 0. Y como dijimos, esto me da 1. O sea, el resultado de este ejercicio es 1, hace caso. Entonces, en este caso tenemos 25x a la cuarta elevado a la 1 medio. Se distribuye el 1 medio al 25 y la potencia. 25 elevado a la 1 medio, de nuevo, ya lo hicimos varias veces, dijimos que 1 medio es raíz cuadrada. O sea que sería la raíz cuadrada de 25 que me da 5. Y acá fíjense que es 4 por 1 medio, 4 por 0,5. O sea, la mitad de 4. O sea que me queda 5x al cuadrado. Básicamente es como que esto tuviera una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, de nuevo, se distribuye tanto al 25 como a la potencia. Igual ahora cuando veamos un poquito de raíces, vamos a ver todo este tema. Acá ya tenemos el resultado. Pasemos ahí. Fíjense que acá ya estamos propiamente hablando de polinomios. Entonces, acá pasa lo mismo que expliqué en el primero. Se repite 3 veces. No se puede hacer distributiva porque hay una suma en el medio. Entonces, en este caso, sí o sí, lo que nos queda es hacer la distributiva con el pasaje. Entonces me queda x más 6. Y se repite siempre la base 3 veces. Y ahí se empieza a hacer la distributiva. En este caso no lo vamos a hacer porque simplemente las operaciones para que vean cómo queda. Pero se va haciendo la distributiva respectivamente. Como dato, tengan en cuenta que si acá tengo dos términos y se repite 3 veces, en realidad tengo que tener al final, o sea, no al final de todo cuando termino las sumas y las restas, sino en el renglón, digamos, en el que resuelvo todos los paréntesis, tengo que tener 6 términos. O sea, 2 por 3.
6 términos, como dato para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, en una próxima, cuando veamos propiamente la resolución de polinomios, ahí sí se los voy a explicar. Y este de acá es como un combo ya completito, en el cual tenemos potencia de potencia, tenemos coeficiente y además es negativo. Entonces, acá distribuyo. Este se los iba a dejar como desafío, pero vamos a resolverlo así ya ven cómo nos quedaría. Este menos 3 es menos 3 elevado a la cuarta. Acuérdense que ese menos 3 es un combo, o sea que va entre paréntesis. Es menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. 4 veces. Como es potencia par, recuerden que en un video anterior en el cual expliqué la regla de los signos, ahí está explicado cómo se resuelve. Pero acá ya lo vemos directamente. O sea que tenemos dos pares de negativos, o sea que tenemos positivo. Nos queda más, y acá sería 3 elevado a la cuarta. Acá podemos hacerlo de varias formas. Si yo lo multiplico todas las veces, puedo llegar a ser, por ejemplo, en este caso son 4, no es tanto, pero si ya tenemos a la sexta, por ejemplo, ahí ya se nos complica, ¿sí? Porque sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y ahí está. Entonces, en el caso de lo que puedo hacer es juntarlos como hago con los signos de a pares. Entonces, por ejemplo, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Entonces, 9 por 9, 81. Ahí tengo dos pares de datos, o sea que tengo 4, 3. ¿Sí? 4 veces el 3. Entonces me da 81 positivo. Y acá sería x, de nuevo como dijimos multiplico, o sea que sería 4 por 2, 8. O sea que la solución a esto es 81 positivo por x a la octava, o por x a la 8. Hasta acá el tema de potencias. Ahora vamos a ver con raíces y en un próximo video les voy a explicar bien el tema de potencias negativas y fraccionarias. Ya la fraccionaria más o menos ya la vimos bastante, pero igual la vamos a ver explicado. Y potencias negativas, que en el caso de los polinomios no se aplica, por eso lo vamos a ver aparte. Bueno, y finalmente tenemos el tema de las raíces. Acá son un par de ejercicios porque ya estuvimos viendo algo de raíces. En este caso, por ejemplo, la primera es una raíz cuadrada de x al cuadrado. Lo que podemos hacer es simplificarlo directamente en este caso, porque estamos haciendo la raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, o sea, operaciones opuestas. Entonces, en este caso se puede simplificar directamente. Pero vamos a verlo cómo sería convertido a potencia fraccionaria. Entonces, en este caso me quedaría x al cuadrado y entre paréntesis a la 1/2. Recuerden que como está potencia, se multiplican las potencias. Y sería 2 por 1/2, o sea, 2 por la mitad. Entonces, en este caso, me quedaría x a la 1. O simplemente x, que es lo mismo que sucedería si yo simplificara las operaciones opuestas. Y me quedaría solamente la x a secas. Una de las formas que puedo hacer es pasar la raíz a potencia. Ese es uno de los trucos que les había dicho anteriormente, en otros videos incluso, que pueden utilizar cuando no tienen la calculadora científica y tienen la del celular. La del celular, habitualmente, ustedes tienen solamente las raíces, particularmente las principales, que es raíz cuadrada y raíz cúbica, pero sí tienen el triangulito, o puede ser que tengan la tecla que es así, ¿sí? Que lo que simboliza es que tanto la base como la potencia pueden ser variables. En este caso de los símbolos estos, les puede servir para aplicar otro tipo de potencias, como vamos a ver en este caso. Esta es una potencia o una raíz un poco más rara, digamos, pero se puede aplicar tranquilamente con estos símbolos. Se los voy a dejar ahí un poquito para que veamos cómo nos quedaría con esto. En este caso pasamos a potencia. Vamos a ver primero cómo queda desde la base. Sería x a la quinta elevado a la 1/3. Fíjense que acá era 1/2, acá es 1/3. Si yo multiplico esto y lo dejo como fracción, me quedaría a la 5/3. Fíjense que ya les va dando un indicio. Recuerden que matemáticas son patrones. Esto nos sirve para agilizar mucho los ejercicios. Acá, por ejemplo, el patrón radica en que el índice de la raíz, que ya lo expliqué hace un ratito, está en el denominador. Y la potencia, en este caso de la x o del valor que tengamos, porque puede ser tranquilamente un valor, en este caso porque estamos hablando de polinomios, pero puede ser que acá ustedes tengan un 2, la raíz cúbica de 2 a la quinta o de 2 a la 5. El índice va en el denominador. La potencia del número, de la variable, lo que sea, va en el numerador. Siempre es el mismo método. Por ejemplo, en este caso, fíjense, el 2 no es este 2 que está acá adentro, ¿sí? Ese 2 es este. O sea, acá es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, entonces es el 2 del índice y el 2 de la potencia. 2 sobre 2 me queda 1, por eso acá iba un 1 directamente, o la x a c. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto ustedes lo tuvieran que resolver, por ejemplo, con un 2, si ustedes tendrían acá raíz cúbica de 2 a la quinta. Si no tienen la calculadora científica, se les va a complicar. En el caso de que sea un 2, 2 a la quinta es 2 por 2 por 2, 5 veces, y después buscar un número. Pero posiblemente nos dé con coma, entonces ahí va a ser un lindo kilómetro encontrar el valor exacto o el valor más próximo. Tranquilamente se puede hacer con hoja, ir practicando, eso les sirve para ir haciendo los cálculos, trabajar con decimales y demás. Pero en el caso de que ustedes estén en un examen o estén practicando varios ejercicios y quieran resolverlo rápidamente y no tienen la calculadora científica a mano, lo que pueden utilizar es, por ejemplo, si tienen el celular, ¿sí? El smartphone o lo que sea, y tienen la calculadora ahí del celular. Ustedes la apaisan, ¿sí? La ponen inclinado, tenemos el celular, lo ponemos apaisado y ahí lo tienen, ¿sí? Entonces ahí tienen las teclas. Por ejemplo, en este caso, una de las teclas que tiene mi celular es esta de acá. En otros celulares o en otras aplicaciones pueden descargarse una aplicación de calculadora científica, pero lo normal es que tengan o utilicen la del celular y nada más. Recuerden estos simbolitos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren resolver este, por ejemplo, con un 2, tranquilamente pueden poner 2, supongan que es el triangulito este, triangulito, paréntesis, eso sí, no se olviden del paréntesis, 5 dividido 3. No se olviden del paréntesis porque el triangulito este va a resolver la potencia de lo que le pongan. Si no ponen el paréntesis va a ser 2 elevado a la quinta, ¿sí? A secas, y después dividido 3. Se va a olvidar de que el dividido 3 está en la potencia y lo va a hacer como si fuera una división normal. Entonces, si ustedes ponen el paréntesis, recuerden
También la calculadora se basa en las reglas de las operaciones, que está en un video anterior. En ese caso, primero resuelve el paréntesis y después hace 2 elevado a lo que de ahí. Entonces, esta es una buena forma cuando no tienen a mano la científica, digamos. Este de acá sí o sí sirve cuando acá tenemos o multiplicación o división. Si es suma o resta, ya no se puede. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es distribuir la raíz en este caso. Entonces me quedaría raíz de x al cuadrado por raíz cuadrada de x a la cuarta. De nuevo, como vimos acá, por ejemplo, se pueden simplificar porque me quedaría 2 sobre 2. Vamos a simplificarlo porque ya lo hicimos acá arriba. Me quedaría x a secas. Y acá sería, fíjense que sería 4 en el numerador y 2 en el denominador. 4 sobre 2 me queda 2, o sea que me queda x al cuadrado. Y acá fíjense que volvimos al ejercicio de multiplicación. Si multiplico, los exponentes se suman, o x a la 3. Esta sería la solución de este término de acá arriba. Tranquilamente lo que pude haber hecho más rápido es sumar las potencias, me quedaría 6, y sería 6 por, o 6 elevado, x a la sexta elevado a la 1 medio. Entonces 6 por 1 medio me queda 3 y me queda x al cuadrado. Hay varias formas, varios caminos de resolver. Eso también, como dato, ¿sí? En otro video también se los voy a ir diciendo. Recuerden siempre que pueden encontrar diferentes caminos para resolver. No necesariamente las formas en las que se los voy explicando o que los vamos a ir resolviendo es la única que tienen. En algunos casos sí, pero en la mayoría tienen muchos caminos para ir resolviendo. Entonces no se centren siempre en el que les da el profesor, sea yo en las tutorías o en los videos que voy haciendo de YouTube o el profesor en clases. Sí, cada profesor tiene su cuentito y mayoritariamente cuando ustedes están en un examen quiere que lo resuelva como él lo explicó, digamos. Pero sí tenganlo en cuenta que cuando ustedes están practicando pueden adaptar el método de ejercicio de matemática al suyo, ¿sí? Al que a ustedes les siente más cómodo, ¿sí? No necesariamente tienen que estar acotados a una forma de resolver. Hasta acá el video de hoy de reglas de polinomios en operaciones. Nos vemos en el próximo video.